¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente para charlar sobre el automóvil y su tecnología. En nuestros últimos encuentros hemos hablado de la alineación. Tuvimos una primera emisión donde hablamos en general de que el auto tiene como mínimo 9 ángulos de alineación. En la emisión anterior nos centramos en 3 de esos ángulos, que son los más tradicionales, por llamarlo de alguna manera, son los que normalmente en el momento de alinear se toman primariamente, que eran el ángulo de convergencia o divergencia, o TOE, y el ángulo de avance o caster, y el ángulo de comba o camber. Y en la emisión primera habíamos hablado del ángulo direccional. En la lista que habíamos propuesto nos quedan 5 ángulos por ver, que los vamos a nombrar hoy, los vamos a nombrar muy por arriba. Estos son ángulos que tienen que ver con la estructura del auto, quedan instalados en el momento de la fabricación. Normalmente no son corregibles, salvo con intervenciones y herramientas especiales. Probablemente son los que menos incidan en el desgaste del neumático, pero sí tienen una función muy importante en lo que es la estabilidad del coche y en un manejo, diríamos, cómodo y seguro. Estos ángulos los enumero y ahora los vamos a ir viendo. Son el ángulo KPI, el ángulo incluido, el ángulo de radio de giro, el ángulo de divergencia en giros y el último ángulo que vamos a nombrar es el de caster setback. Normalmente se nombra setback a secas, y estos son esos 5 ángulos que nos quedaban de la lista de 9 que habíamos propuesto. ¿Qué es el ángulo incluido? Empecemos por el ángulo KPI, vamos a empezar por ahí. El ángulo KPI es un ángulo que está formado entre la vertical, entre una línea perpendicular al piso, y la inclinación que tiene en los lugares donde pivotea la rueda. En los coches más antiguos, que tenían 2 rótulas, una arriba y una abajo, el ángulo se formaba por una línea que pasaba por ambas rótulas. Hoy la mayoría de los coches viene con un sistema de suspensión McPherson, que es un amortiguador que toma la rueda en su parte inferior y va calzado en la carrocería en su parte superior. Esa inclinación del amortiguador con la vertical imaginaria, con la línea perpendicular imaginaria que hay hacia el piso, es lo que llamamos ángulo KPI. El ángulo de comba, lo habíamos nombrado, es el ángulo que forma la rueda con respecto a esa línea vertical imaginaria. Y ahí aparece el otro ángulo que habíamos hablado, que es el ángulo incluido, que simplemente es la suma del ángulo KPI más el ángulo de comba. Este es un ángulo muy importante para la estabilidad del vehículo, tanto en recta como en curva. Y como les decía, es un ángulo que ya viene instalado en el vehículo cuando se fabrica, y para hacer corrección ya tenemos que hablar de intervenciones en la parte de amortiguador o en la parte de la carrocería. Los otros ángulos que siguen son los que tienen que ver cuando el auto está girando. Cuando el auto gira, forma con las ruedas delanteras 2 círculos. La rueda interna forma un círculo más pequeño, la rueda externa forma un círculo más grande. Es lógico por la distancia que tienen entre ambos. Hay una diferencia entre los radios de giro de ambas ruedas, que en el gráfico que ustedes van a ver ahora, van a ver que están nombrados como ángulo alfa y beta, y la diferencia de estos dos está con la letra sigma griega, que así normalmente se denominan los ángulos con letras griegas. Eso es lo que se llama ángulo de giro, ángulo de radio de giro, perdón. Y la divergencia tiene que ver con cuánto se abre una rueda y cuánto se abre la otra. Cuando yo tengo que girar, la rueda interna normalmente se abre más porque tiene que recorrer un círculo más chico. La rueda del lado de afuera se abre menos porque tiene que recorrer un círculo más grande. Entonces ahí se produce un cambio en la convergencia que habíamos tomado en la clase anterior, por decirlo así, porque en el momento del giro hay un cambio en la separación de las ruedas. Bueno, este ángulo también no se puede corregir, automáticamente se corrige y tiene que ver con el diseño, con la estructura del tren delantero. Por eso no es una cosa tan sencilla fabricar un auto. Tiene que tener curvas precisas, posiciones precisas, para que cuando es dinámico el movimiento del vehículo, estos ángulos se mantengan. Y el último ángulo que vamos a tratar, y que con esto completamos todos los que habíamos propuesto, es el ángulo de setback. ¿A qué se llama setback? Bueno, acá en el gráfico es mucho más fácil verlo que yo describirlo. El ángulo setback es cuando, mirado de arriba a un auto, las ruedas del tren delantero, una está más atrás que la otra.
¿Qué pasa si una rueda queda más atrás que la otra? Esa rueda que queda más atrás va a transformarse como en una rueda interior y el auto va a tener tendencia a tirarse para ese lado. Está muy relacionado con el ángulo Caster, ¿se acuerdan que lo vimos en la misión anterior? El ángulo Caster era, habíamos dado el ejemplo de la horquilla de la bicicleta, de esa inclinación. Este ángulo tiene que ver con el retraso de la rueda con respecto a la otra. Eso se puede corregir cuando corregimos el avance, pero es un ángulo independiente del ángulo de avance. Muchas veces con un ángulo de avance exactamente igual de los dos lados, tenemos una rueda más que otra por algún tipo de defecto de estructura y bueno, eso es una medida que hay que corregir para que el auto no tire. Con esto damos por terminado las explicaciones de lo que es la alineación. Creo que a través de estas 3 emisiones les he podido llevar una idea de lo importante que es la alineación, como hablamos al principio, no solamente para el confort de marcha, para que el auto no me moleste porque tira, sino para la estabilidad, que tiene que ver mucho que ver con la seguridad. Por eso es tan importante, repito, el consejo que hemos estado dando en estas emisiones, que ustedes al menos cada 10.000 kilómetros corrijan la alineación del auto, para que este sea un auto seguro y estable y los neumáticos tengan un buen desgaste. Y les repito también algún concepto que hemos repetido. Si en algún momento ustedes ven que tienen una colisión, un golpe fuerte en la rueda, tienen dudas de que la alineación ya se ha movido, inviertan un poco de tiempo y de dinero en controlar la alineación, porque eso les va a ir en favor, como estamos hablando de la seguridad del vehículo, y muy probablemente eviten que un neumático se consuma o se gaste en mal estado, que ya lo charlamos también. Un neumático tiene un valor muy superior al valor de una alineación en el día de hoy. Espero que todo esto les haya sido interesante y como siempre les digo, estamos a su disposición. Les recuerdo nuestros medios de comunicación, nuestros teléfonos 410-3707, 410-3708, nuestra línea de WhatsApp 2234-362260, ahí nos pueden mandar mensajes o hacernos consultas también. Nuestra página de Facebook, siempre incorporamos algunos tips y algunos consejos de lo que tiene que ver con el automotor. Como siempre les digo, nuestros medios de comunicación son varios y todos están a su disposición. Hasta la próxima.